Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Porque nos vamos a sumergir de lleno en un tema que, sin duda, ha estado haciendo eco en todos los titulares, en todas las conversaciones de bar y, por supuesto, en el corazón de todos los fans. Sí, señoras y señores, vamos a desmenuzar esas recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre la ausencia de Can Yaman ***. Porque, seamos sinceros, después del torbellino que significó su romance y la posterior, y a menudo dolorosa, ruptura, cada palabra, cada gesto, cada silencio de Demet Özdemir es analizado con lupa, es diseccionado por miles de ojos expectantes. Y esta vez, amigas y amigos, parece que ha habido una revelación, o al menos, una indirecta sumamente sugerente, que ha encendido las redes sociales y ha dado muchísimo de qué hablar. Si usted, apreciado suscriptor, es devoto seguidor de estas dos estrellas turcas, o si simplemente es un ávido consumidor de dramas, de historias que se tejen entre bambalinas y que mantienen la adrenalina a flor de piel, entonces quédese conmigo porque esto le va a interesar hasta el último segundo. Y antes de que nos zambullamos en las profundidades de esta noticia, una pequeña pero importante pausa. Si todavía no forma parte de nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento, es el momento perfecto. Les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras entregas, y se unan a esta familia que vive y respira el mundo del espectáculo. Dicho esto, vamos a empezar con este análisis tan esperado. Sin duda alguna, la memoria colectiva de muchos de ustedes está plagada de imágenes vibrantes y cargadas de química de la explosiva relación que Demet Özdemir y Can Yaman vivieron hace un tiempo. Dos de los nombres más resonantes, dos de las luminarias más brillantes del firmamento actoral turco. Ellos no solo conquistaron su país natal, Turquía, sino que lograron cautivar al mundo entero con su carisma arrollador y sus actuaciones magnéticas. Juntos protagonizaron Erkencikus, una producción que trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno global indiscutible. Pero lo realmente impactante fue cómo su química en pantalla no se limitó a la ficción, se desbordó, se hizo tangible, y dio lugar a un romance que mantuvo a los fans en un estado de éxtasis constante. Las redes sociales se inundaron de fotografías de ellos juntos, cada aparición pública era esperada con una ansiedad casi palpable, y en la mente de muchos, se consolidaron como la pareja perfecta, la pareja de ensueño que todos deseaban ver prosperar. Sin embargo, y como suele ser el guión habitual en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambian, las dinámicas se transforman y, tras un periodo de efervescencia y popularidad desbordante, la relación llegó a su inevitable fin. Desde aquel momento culminante, tanto Demet como Can han trazado rumbos profesionales independientes, cada uno labrando su propio camino, construyendo sus carreras de manera individual y con un enfoque muy particular. Can Yaman, por su parte, ha centrado sus esfuerzos en proyectos de índole internacional ganando una considerable popularidad en países como Italia y el resto de Europa, consolidándose como un rostro reconocido a nivel continental. Mientras tanto, Demet Özdemir ha continuado brillando en el panorama de las producciones turcas sin dejar de lado la exploración de oportunidades en el extranjero, demostrando con cada proyecto su innegable versatilidad y su talento innato. Pero lo que de manera persistente ha permanecido latente, lo que jamás ha desaparecido por completo del radar de los fans, es la insaciable curiosidad sobre su relación pasada sobre qué pudo haber sido y sobre todo, sobre cómo se llevan actualmente, si es que en algún grado de conexión se mantienen. Y es precisamente en este contexto de indagación y expectativa donde emergen las recientes declaraciones de Demet Özdemir esas que han logrado generar una onda expansiva de interés y debate. Recientemente, en uno de sus tantos eventos públicos, Demet Özdemir fue abordada por la prensa turca. Como es una práctica recurrente, los reporteros, siempre al acecho de la primicia, no dejaron pasar la oportunidad de interrogarla sobre diversos temas. Y por supuesto, la pregunta que muchos esperaban con ansias, la que flotaba en el aire, finalmente llegó, su relación con Can Yaman y, de manera más específica, la notable ausencia de él en su vida o en sus menciones públicas Lo verdaderamente interesante de esta situación no fue solo la pregunta en sí, sino la manera en que Demet eligió abordarla. Lejos de evadirla por completo, de ofrecer una respuesta evasiva y genérica, o de plantarse con una frialdad tajante, Demet optó por una estrategia mucho más sutil, pero a la vez increíblemente reveladora. Cuando se le preguntó directamente sobre Can Yaman, sobre la existencia de algún tipo de contacto actual,
o si aún se seguían mutuamente en las plataformas de redes sociales, Demet respondió con una sonrisa que muchos observadores y fans interpretaron como cargada de una ligera melancolía, y pronunció unas palabras que, aunque breves, resonaron con gran fuerza, el tiempo lo cura todo. Cada uno está en su camino. Le deseo lo mejor. Esta respuesta, a primera vista simple, encierra múltiples capas de significado y una profundidad considerable. En primer lugar, la frase el tiempo lo cura todo, es un dicho universalmente reconocido, una verdad que resuena en todas las culturas y experiencias. Implica de manera inequívoca que existieron heridas, que hubo algo que necesitó ser sanado. Ya sea un dolor amoroso, una decepción, o una dificultad, esta frase sugiere un proceso de superación, algo que en su momento pudo haber sido doloroso o complicado. No fue un simple estamos bien, o nos llevamos genial, sino una declaración que denota una etapa de recuperación y crecimiento personal. Además, al añadir cada uno está en su camino, Demet pone un énfasis crucial en la independencia actual y en la clara separación de sus vidas. No hay un cruce constante de senderos, no existe una interdependencia en el presente. Ambos artistas están enfocados en sus propios proyectos, en sus metas personales y profesionales, en construir sus futuras trayectorias. Este detalle es particularmente importante porque valida lo que muchos fans y analistas ya sospechaban, no existe una amistad estrecha o una relación de comunicación constante y fluida después de la ruptura Y finalmente el gesto de le deseo lo mejor, es una demostración de cortesía, de madurez y de un cierre de ciclo. Es una forma de poner un punto final, de demostrar que no alberga resentimientos y que, a pesar de la separación, desea sinceramente el bienestar de su expareja. Lo que ha captado la atención de manera más significativa en estas declaraciones no es solo el contenido de lo que Demet dijo, sino la forma en que lo expresó. La prensa especializada y los fans más acérrimos han analizado minuciosamente su tono de voz, su lenguaje corporal, la expresión de sus ojos, e incluso la matiz de su sonrisa. Algunos perciben una sutil nota de tristeza en su voz, una resonancia del pasado. Otros, sin embargo, ven en su discurso una demostración palpable de madurez, de aceptación y de fortaleza. La ausencia de Kan-Yaman en las menciones públicas de Demet y viceversa, ha sido un tema recurrente en el mundo del entretenimiento, y estas palabras de Demet Özdemir parecen ofrecer una explicación plausible, o al menos una perspectiva matizada sobre esta aparente distancia. Podríamos interpretar que efectivamente no existe una relación de amistad post-ruptura al menos no una que sea activa, visible o que se manifieste públicamente. Quizás la ruptura ocurrió de una manera que no facilitó el mantenimiento de un contacto cercano, o simplemente con el paso del tiempo, sus vidas han tomado direcciones tan marcadamente distintas que la comunicación se ha vuelto innecesaria, o incluso, hipotéticamente, podría resultar incómoda. El hecho de que Demet haya sido quien ha respondido a estas preguntas en público, y no Kan-Yaman, también podría sugerir una dinámica interesante, quien está más dispuesto a hablar sobre el tema, quien es abordado con mayor frecuencia por la prensa, o quien asume la responsabilidad de comunicar su situación actual Es fundamental recordar que la relación entre Demet Özdemir y Kan-Yaman fue extremadamente pública Ambos estuvieron bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación y de una legión de fans apasionados. Las rupturas en el ámbito del espectáculo, y más aún cuando se trata de parejas surgidas de producciones televisivas exitosas, suelen ser especialmente complejas. Esto se debe a que a menudo, las expectativas de los fans son desmesuradamente altas. Los seguidores anhelan que las parejas que ven brillar en la ficción repliquen esa magia en sus vidas reales, y cuando esta aspiración no se materializa, la decepción puede ser considerable. En este sentido, es muy probable que Demet, al emitir estas declaraciones, esté intentando poner fin a las especulaciones incesantes y establecer una clara línea de separación al mismo tiempo que proyecta una imagen de profesionalismo, aplomo y madurez. Además, la frase cada uno está en su camino, podría interpretarse también como un mensaje implícito dirigido a sus seguidores. Un mensaje claro y conciso que les invita a no albergar falsas esperanzas de un reencuentro o una reconciliación. Sus vidas personales han tomado direcciones divergentes y ahora,
son dos artistas independientes que continúan edificando sus respectivas carreras. Es una forma de *** gestionar las expectativas de los fans y de permitir que cada uno siga adelante sin la sombra constante de su relación pasada ***, liberándolos a ambos de esa presión externa. Y si nos permitimos pensar un poco más allá, estas declaraciones también podrían ser interpretadas como una *** defensa de su espacio personal ***. En el competitivo y a menudo invasivo mundo del entretenimiento, los artistas pueden sentirse presionados a compartir detalles íntimos de sus vidas privadas, a exponer sus emociones más profundas. En este contexto, es un acto de valentía por parte de Demet Özdemir ofrecer una respuesta que es a la vez *** respetuosa con su pasado y que, al mismo tiempo, establece límites claros para su presente y futuro ***. No está entrando en detalles escabrosos, no está haciendo acusaciones ni atacando a nadie. Simplemente está comunicando su estado actual y sus sentimientos de una manera madura, elegante y sumamente concisa. Es importante tener en cuenta que el fin de una relación, especialmente una que ha sido tan intensamente mediática, puede ser un proceso intrincado y lleno de matices. Las personas necesitan tiempo para sanar, para procesar las experiencias vividas y para poder seguir adelante. La forma en que Demet ha elegido abordar este proceso, a través de estas *** declaraciones breves pero cargadas de significado ***, nos habla de una persona que valora profundamente su tranquilidad, su paz interior y que sabe cómo manejar la atención pública de manera estratégica y con gran destreza. Para muchos fans, estas palabras de Demet Özdemir no son simplemente una respuesta a una pregunta de la prensa, sino una *** confirmación tangible de que si bien su tiempo juntos fue sin duda especial y dejó una huella imborrable en la memoria de muchos, esa etapa ha concluido ***. Y eso, amigos míos, está perfectamente bien. El arte y la vida personal son dos esferas distintas, y es fundamental que los artistas tengan la libertad y el espacio para seguir sus propios caminos, para construir sus vidas según sus propias reglas y sus propios deseos. En resumen, las recientes declaraciones de Demet Özdemir en relación con la ausencia de Can Yaman no han representado una revelación explosiva en el sentido de un nuevo drama o un escándalo que sacuda los cimientos del espectáculo. Más bien, han sido la *** expresión serena y madura de que sus vidas han tomado rumbos separados ***. La frase *** el tiempo lo cura todo, *** sugiere implícitamente un proceso de sanación y superación, mientras que *** cada uno está en su camino, *** establece de manera categórica la independencia y la distancia actual de sus vidas. Y el final, *** le deseo lo mejor, *** cierra el círculo con un gesto de cortesía y aceptación. Estas palabras nos brindan una ventana más clara para comprender la *** distancia que parece existir entre ellos *** y nos presentan a una Demet Özdemir que ha demostrado un notable crecimiento personal y que sabe manejar la atención pública con una gracia y un profesionalismo admirables. Es un recordatorio valioso de que aunque admiramos profundamente a nuestros ídolos en la pantalla, sus vidas personales poseen sus propias dinámicas, sus propios ritmos y sus propios tiempos. Y que al final del día, lo más importante es que cada uno encuentre su propio camino, su propia felicidad y su propio sentido de realización. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Demet Özdemir. ¿Creen que hay algo más profundo o un mensaje oculto detrás de sus palabras? ¿Cómo perciben ustedes la situación entre ellos? Por favor, déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que siempre leo con sumo interés y aprecio. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado informativo y entretenido, no olviden dejar un buen *** me gusta ***, compartirlo con sus amigos y seguidores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas cargadas de contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final en esta interesante conversación. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.